Muy buenas tardes. Sin duda que en estos últimos tiempos hay permanente preocupación de muchas de las personas que están involucradas directa o indirectamente en la gestión pública. Pero en general la preocupación es del país, de las personas, vamos a decir, de a pie, que se preguntan si podemos hacer más y mejores cosas con los recursos que tiene el Estado. Y aquí quiero señalar que lamentablemente en estos últimos años nos hemos centrado en la clásica visión que se tiene de gastar el presupuesto del gobierno central, gobiernos regionales y locales a como dé lugar. Es decir, hipotéticamente, se es eficiente, entre comillas, si se gasta todo el presupuesto, es decir, se logra el 100% de ejecución financiera, y también si se gasta el 100% en lo que es, o se logra un avance del 100% en el avance físico. Es decir, es la visión clásica tradicional de la gestión burocrática, avance físico y avance financiero. Pero la pregunta es, ¿y qué de los logros concretos, qué de los indicadores de desempeño que propongan la nueva gestión pública? Es decir, que justamente nosotros en esta presentación queremos ilustrar qué debemos hacer los peruanos para utilizar de una manera más óptima los escasos recursos que tiene el Estado. Más aún en estos momentos en que, tal como lo escribimos hace más de un año en la publicación Crecimiento no es desarrollo, cómo lograr una sociedad con mayor bienestar y menor desigualdad, habíamos pronosticado que en algún momento la economía peruana iba a tener un menor ritmo de crecimiento. Este no es un tema propio del evento, pero que pueden ustedes poder leerlo, repito, en la obra que hemos señalado. Lo primero que vamos a abordar, entonces, es justamente por qué debemos transitar de una gestión burocrática tradicional a una gestión por resultados o a una nueva gestión pública, caracterizada, subrayo, por la utilización de indicadores de desempeño tales como la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad. Pero fundamentalmente hay dos que merecen especial atención: la eficiencia y la eficacia. Muy bien, entonces, ¿por qué partimos de la realidad de América Latina y el Caribe y de la realidad peruana? Porque si nosotros queremos tener un país con mayor crecimiento económico, alto y sostenido, y a la vez un mayor desarrollo humano, tenemos que tener una adecuada comprensión en términos de la realidad económica, social y también política. Porque solo con un buen diagnóstico de lo que sucede podríamos prescribir lo que se tiene que hacer. Y es que cuando escuchamos a algunos que de repente no tienen el conocimiento en cuanto a la información estadística, se habla de generalidades, ¿no? Y se habla mucho de que hemos invertido tantos miles de millones, hemos hecho tantas obras, y eso como que indica que nos va bien en el sector público, lo cual es totalmente falso. El sector público, el país, el Perú, está sembrado de miles de proyectos inconclusos, es decir, inacabados, proyectos que no sirven para nada, pero que se contabilizan como proyectos ejecutados, pero que no han contribuido ni al crecimiento ni al desarrollo. Entonces tenemos pruebas evidentes de un terrible despilfarro de recursos económicos. Entonces, si nosotros partimos del conocimiento de la realidad, podemos decir qué hacemos a continuación en términos de políticas públicas y de gestión pública para mejorar nuestra situación como peruanos. Entonces, lo primero que podemos observar en el material que se ha proporcionado, por ejemplo, está indicadores de la población analfabeta, y nosotros vemos acá, y en casi todos los PPT se va a poder notar
que hay 3 o 4 países que están muy mal en casi todos los indicadores económicos y sociales, y 3 o 4 países que están a nivel de América Latina, que en adelante le vamos a llamar la región, están bastante bien. Y obviamente vamos a comentar cómo está Perú, y ustedes lo pueden apreciar en los PPT respectivos. Por ejemplo, respecto a población analfabeta, se puede ver que América Latina está con 8,3, y los que están peor son Haití, Nicaragua, Guatemala y Honduras, ¿no? Y los que están mejor, contrariamente, Barbados, Guyana, Trinidad, Uruguay, Chile, perdón, Uruguay, Cuba, Argentina, y también está Chile. Y aquí quiero señalar, como ustedes lo van a poder observar, que normalmente son 3 países que están mejor en varios indicadores. Normalmente Chile, Uruguay, Costa Rica y también Argentina, ¿no? Y Perú en este caso está con un 7, un poquito por debajo del promedio de América Latina. Es decir, que en términos de población analfabeta todavía nos queda un largo trecho por caminar. Luego tenemos otro indicador que nos muestra la evolución de la pobreza y la indigencia en América Latina y el Caribe. Y es que efectivamente, no solamente en el Perú ha disminuido la pobreza, tal como podemos ver en el gráfico 1.1. La disminución de la pobreza ha sido también en varios de los países de América Latina, y es por eso que nosotros observamos cómo en términos porcentuales y en términos de cantidad de población pobre e indigente, que es población de extrema pobreza, también ha venido disminuyendo. Muy bien. Luego podemos observar otro indicador, es el indicador de pobreza a nivel de la región, que repito, nos vamos a referir con este término a América Latina y el Caribe, ¿no? Esta información al 2010, América Latina 31,4, y los que están por encima del 50%, fíjense, de su población en pobreza, es Honduras, Nicaragua y Guatemala. Y por otro lado, los que estaban relativamente bien a este año, a dicho año, Chile, Argentina y Uruguay. Y Perú estaba casi con el promedio de América Latina. Muy bien. Y luego vemos indicadores de pobreza extrema. Fíjense, Honduras, Nicaragua y Bolivia con los más altos índices o porcentajes. Y Chile, Argentina y Uruguay también con menor cantidad de población en pobreza extrema. Y Perú está relativamente mejor en este indicador porque está... si bien es cierto, América Latina con 12,3, estaba Perú con 9,8. Luego vemos la incidencia de la pobreza según departamentos, y aquí, como se muestra el gráfico 1.4, hay una comparación del año 2001 al 2010, ¿no? Para ver cómo ha sido la evolución en términos relativos, departamento por departamento, quiénes han disminuido más su pobreza, y aquí hay algo que nos debe llamar poderosamente la atención, que ustedes lo pueden observar en la gráfica o el gráfico 1.5, que hacemos una comparación entre la pobreza que se tenía entre Huancavelica e Ica, por ejemplo, en 2001, y la pobreza de Huancavelica e Ica al 2010. La pobreza de Huancavelica al 2001 era 88%, al 2010, lo pueden ver, repito, en el gráfico 1.5, fue de 66,1, es decir, disminuyó, correcto. Pero Ica del 2001, que era 41,7, al 2010 pasó al 11,6. Entonces nosotros, si hacemos una simple división, el año 2001, la pobreza de Huancavelica 88, entre la pobreza de Ica 41,7, Huancavelica tenía una pobreza 2,1 veces mayor que Ica. Pero si hacemos la misma operación en el 2010, ¿qué podemos observar? Que dividimos 66,1 entre 11,6, la pobreza de Huancavelica respecto a Ica, 5,7. ¿Qué quiere decir? Que relativamente al 2010, Huancavelica era más pobre que Ica en relación al 2001. La pobreza en general ha disminuido, pero la diferencia entre los departamentos se está agudizando. ¿Qué quiere decir? Los que han logrado disminuir más sustancialmente su pobreza respecto a otros que no han reducido tanto su pobreza, genera pues
que la diferencia sea mayor. Es decir, esto es importante en términos de políticas y gestión pública. La pobreza nos está mostrando que la diferencia entre estos departamentos es cada vez más marcada. Muy bien, entonces, podemos ver otro indicador, la incidencia de la pobreza extrema según departamentos. Ahí están los datos. Lamentablemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática no tiene información actualizada ni al 2010 ni al 2011 sobre pobreza extrema según departamentos. Pero un dato que nos debe llamar poderosamente la atención es, por ejemplo, como en el cuadro 1.1 se muestra, por ejemplo, los 5 distritos con mayor y menor pobreza. Cusco tiene, por ejemplo, pobreza 97,8, Calca en Cusco, ¿no? Distrito Lares, Omacha en Paruro, en Cusco, 97,8 de pobreza. Fíjense, realmente indicadores que nos deben llamar poderosamente la atención, mientras que en el otro extremo, las provincias y distritos con menos pobreza, por ejemplo, está la provincia constitucional del Callao con pobreza total 0,1, pobreza extrema 0, Moquegua 0,3, 0,0 en pobreza extrema, y Lima, San Isidro, 0,6 pobreza y pobreza extrema 0. Bueno, entonces otra vez, las grandes diferencias que existen entre los niveles de pobreza entre los distritos. Entonces una cosa es nacer en algún distrito con casi nula pobreza, y otra cosa es nacer en los distritos con mayor pobreza, como hemos indicado. Obviamente un niño no tiene ni la culpa de nacer en uno u otro lugar. No elige dónde nacer, como tampoco elige a sus padres. Muy bien, entonces ahí podemos ver otro indicador, la población analfabeta. Fíjense, ahí quienes están peor, Haití, Nicaragua y Guatemala, ¿no? Y quienes están mejor, Guyana, Barbados, Trinidad, Uruguay y Cuba. Y Perú estaba por debajo del promedio, es decir, mejor que el promedio de América Latina y el Caribe. Muy bien. Igual, así como hay diferencias entre los países, y Perú a su interior también muestra severas diferencias. Por ejemplo, en el gráfico 1.8 nosotros podemos observar que Huánuco, en términos de analfabetismo, 18,6, fíjense, en un extremo; en el otro extremo, Callao, 2,8. Es decir, prácticamente 9 veces más de analfabetismo en Huánuco respecto al Callao. Entonces, las diferencias que existen, tal como se puede ilustrar ahí, son dramáticas. Y Perú con 7,4. Muy bien. Luego tenemos acá un indicador de población femenina analfabeta a nivel de la región. Otra vez, quienes están peor: Haití, Guatemala, Nicaragua. Quienes están mejor: Cuba, Uruguay, Trinidad, Guyana y Barbados. Y Perú, en este caso, estaba un poco encima del promedio de la región, pues la región tenía 8,8 y Perú 10,3. Muy bien, entonces así presentamos algunos indicadores que nos van evidenciando cómo estamos, porque, como señalamos al inicio, hay que conocer exhaustivamente, holísticamente, sistémicamente la realidad del país para poder decir qué es la mejor estrategia que implementamos para lograr crecimiento económico alto y sostenido y mayor desarrollo humano, ¿no? Entonces ahí está el analfabetismo femenino por departamentos. Igual se muestran las crudas diferencias: Huancavelica con 29, Callao con apenas 4,8, Perú 11,3. Entonces otra vez, los promedios nacionales esconden grandes disparidades regionales o al interior del país. Y así se presenta, por ejemplo, información sobre desnutrición crónica en el gráfico 1.2. Luego está a nivel del mundo: África, Asia, mundo, América Latina y el Caribe, en el gráfico 1,3, donde se ve que América Latina está relativamente bien, diríamos, ¿no? Muy bien, en el gráfico 1,4 está la desnutrición crónica a nivel de departamentos. Y otra vez podemos observar, por ejemplo, este gráfico donde en 1.15, donde Omacha en Cusco tiene 80,1 de desnutrición crónica. En pocas palabras, de cada 100, 80 eran desnutridos crónicos, y la punta Callao 0,7. Es decir, que de cada 100,
estadísticamente menos de un niño era desnutrido crónico. Fíjense la gran diferencia. Luego está ahí la tasa de mortalidad infantil, otro indicador que vale la pena revisarlo. También entonces viene la mortalidad infantil según departamentos a nivel de Perú, y otra vez en el gráfico 1.18 podemos ver aquellos distritos que tienen alta mortalidad y los otros que tienen mucho menor mortalidad en el Perú, notándose las grandes diferencias en el gráfico 1.18. Luego estamos presentando el tema crecimiento económico en el Perú, y es que justamente uno de los peores errores que se puede cometer, como decimos en el PPT, es ser demasiado optimista respecto al crecimiento económico. Pues los que estamos involucrados en la investigación durante mucho tiempo y que conocemos el Perú, yo creo que en detalle, y que estamos al tanto de lo que sucede en el contexto internacional, ya habíamos previsto que en algún momento iba a haber una contracción del crecimiento económico, porque el Perú no es una isla, más aún estamos vinculados a todo el comercio internacional, a la globalización, y uno de los elementos que ha explicado pues este crecimiento de Perú en más de 10 años, en estos últimos años, ha sido básicamente el crecimiento de nuestras exportaciones, fundamentalmente la exportación de productos tradicionales y dentro de ellos los minerales, que los minerales explican más del 60% de las exportaciones, y ahora que la economía china se está contrayendo, tiene un menor crecimiento, obviamente demanda menos materias primas, y demanda menos materias primas, se caen sus precios, y dentro de eso los productos que exporta el Perú. Entonces, eso era algo previsible, y las estadísticas lo están corroborando, ¿no? En los noticieros, los medios de comunicación se está hablando del enfriamiento de la economía, y entonces hay que tomar especial atención en términos de políticas y de gestión pública. En estos últimos tiempos se ha gastado cantidades importantes de recursos públicos, recursos de todos los peruanos, pero ¿qué va a pasar ahora que la economía comience a enfriarse? Por un lado, ya sabemos, hay noticias de que producto de este bajón en las exportaciones, hay menos recursos del CANO que están yendo a las regiones, y entonces ahí tenemos un primer problema. Entonces, lamentablemente el Perú no ha aprendido de las lecciones, tales como la abundancia que tuvimos de recursos con el guano, el salitre, el caucho, y ahora con los recursos mineros. Muy bien, entonces, la pregunta que podríamos entonces a continuación hacer es: ¿hemos experimentado niveles de crecimiento similares a los países que más han crecido en las últimas décadas? Particularmente respecto a los países asiáticos, la respuesta es no. ¿Es sostenible el crecimiento económico logrado en la última década? En el libro Crecimiento Económico no es Desarrollo señalamos que no, pues, porque definitivamente nuestro crecimiento ha estado liderado por las exportaciones de productos llamados commodities o materias primas, que están sujetas a la oferta y demanda internacional, y como por razones que ya hemos señalado hay menor demanda de estos productos, los precios se caen, así de simple. Mientras que no hemos trabajado, lamentablemente, en cuanto a ciencia, investigación, educación, tecnología, para hacer que el Perú en el futuro tenga exportaciones más sostenibles, ¿no? Que productos, como lo hacen muchos países asiáticos, que exportan básicamente productos en los cuales el conocimiento está incorporado. Es decir, estos países del Asia, pues hace décadas, tampoco tenían, digamos, ciencia, tecnología avanzada. También eran exportadores de recursos naturales, pero ¿qué entendieron claramente desde una visión prospectiva? Que esto no era sostenible, que había que invertir en educación, ciencia y tecnología en términos de políticas públicas, y lo hicieron. Y ahora, pues, por ejemplo, nosotros sabemos que hace 5 décadas el PBI per cápita de Corea era mucho menor al PBI per cápita de Chile y de Perú, y pasado 50 años, el PBI per cápita de Corea del Sur es mucho mayor que el de Perú y de Chile. ¿Qué pasó? Simplemente invirtieron en educación, ciencia, tecnología, educación y nutrición. Y ahí están los resultados. Lamentablemente esto no hacemos con seriedad en el país. Muy bien, entonces,
Obviamente hay que tener en cuenta que muchos de los políticos de turno sobredimensionan las cosas, los resultados, y muchos han dicho que este crecimiento económico ha sido en mayor parte producto del acertado manejo de la política económica. Si bien es cierto, la política económica ha sido manejada de una manera adecuada, pero hay que tener claro, y las estadísticas lo demuestran contundentemente, que ha sido también fundamentalmente por un contexto internacional favorable, que ahora ya no lo es. Muy bien, y entonces, por ejemplo, acá tenemos en el gráfico 2.1 el Producto Bruto Interno o PBI según departamentos, 2001-2010, y en promedio el Perú creció en esta década en 6,3, pero si ustedes, repito, pueden ver el gráfico 2,1, Ica creció a un ritmo de 9,2 en la década, mientras que Huancavelica a 2,4. Fíjense las diferencias de crecimiento. Y está claro entonces, esto corrobora lo que ya se ha sostenido largamente a través de estudios y se ha demostrado, que el crecimiento económico es la mejor manera de disminuir la pobreza. Y en este caso esto se corrobora particularmente con Ica. Ica ha crecido a ese ritmo de 9,2 y hemos observado anteriormente cómo la pobreza ha disminuido sustancialmente, mientras que Huancavelica, Pasco tienen niveles de crecimiento económico como Huancavelica 2,4, Pasco 3,1, relativamente muy inferiores. Y esto nos ayuda en términos de disminución de pobreza. Muy bien, entonces, no solo entonces interesa en los niveles de crecimiento logrados, sino lo que decimos en el libro también, la calidad del crecimiento, es decir, sus características, es decir, su sostenibilidad. Y como habíamos señalado y lo hemos escrito, las características del crecimiento económico del Perú muestran que no podía ser sostenible en el tiempo. Muy bien, esta no es una muy buena noticia, pero la economía nos permite describir, explicar la realidad y predecir lo que va a suceder. Y entonces, por ejemplo, un aspecto que hay que recalcar, como decíamos, es nuestra alta dependencia de las exportaciones. Y ahí, por ejemplo, nosotros podemos observar en el gráfico 2,2, es un gráfico muy importante, la evolución de la recaudación minera por impuesto a la renta 2001-2011. En 2001, con información totalmente, digamos, certera, tenemos que se recaudaba 129 millones, mientras que en 2007, por recaudación de impuesto a la renta de la minería, se recaudó 6.439 millones. Fíjense la cantidad de recursos que ingresó al fisco por impuesto a la renta minera. Obviamente, con la gran magnitud de esos recursos financieros, se pueden ejecutar muchas obras, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿realmente hemos apostado por un cambio a una nueva gestión pública donde no interesa solamente la cantidad de recursos gastados, como decíamos en el inicio, el número de obras ejecutadas, sino el logro de indicadores de desempeño, que como hemos ido viendo, entonces, apostarían ¿a qué? A disminuir la nutrición crónica, a disminuir la mortalidad infantil, y no solamente como promedios nacionales, como hemos visto, sino disminuir sustancialmente o mejorar estos indicadores en los departamentos secularmente olvidados. Es decir, los promedios nacionales no nos deben contentar para nada, sino debemos preocuparnos por los departamentos que peores indicadores económicos y sociales tienen. Entonces, ahí podemos observar en este gráfico 2,2, por ejemplo, como al 2011, de cada solo recaudado por impuesto a la renta minera, casi la tercera parte, del total del impuesto a la renta, casi la tercera parte era impuesto a la minería. Ahora se comprenderá que con una contracción de la exportación minera tendremos serios problemas en términos de recursos fiscales captados por el Estado peruano. Bien, entonces, estos son datos que realmente invitan a una reflexión, a un análisis concienzudo y ver qué hacemos hacia adelante en términos de políticas y de gestión pública. Y entonces podemos observar, por ejemplo, que esta crisis, pues obviamente que comienza a sentirse en el Perú, seguramente va a tener que ser abordada de una manera inteligente y cambiar de paradigma, no gastar por gastar, sino tener un gasto público de calidad, que es la nueva propuesta
en términos de la nueva gestión pública. Un gasto público de calidad está caracterizado por la utilización de indicadores de desempeño, es decir, eficiencia, eficacia, como habíamos dicho, economía, calidad, pero entonces hay necesidad de transitar de la gestión burocrática tradicional a la gestión por resultados. Y la rendición de cuenta que hagan los políticos, los encargados del manejo de los recursos del Estado, de las entidades públicas, no debe ser un mero listado de proyectos ejecutados y de cantidades de dinero gastadas. Tiene que haber una información clara, transparente, de los logros en indicadores, tales como desnutrición, mortalidad, desnutrición crónica, etc. Muy bien, entonces pasemos ahora a otro tópico pero antes una reflexión. En el gráfico 2.5, exportaciones por destino al 2011, ¿qué podemos observar? Que, repito, gráfico 2.5, del total de las exportaciones, China, vamos a decir, absorbía el 15% de las exportaciones peruanas. Estados Unidos, otro destino, con el 13% de nuestras exportaciones, y Suiza con el 13%. Es claro entonces que si 15% de nuestras exportaciones, de las cuales fundamentalmente son exportaciones mineras, se van a China, y si China tiene un menor crecimiento, entonces va a haber menos demanda de exportaciones y va a haber una contracción de la economía peruana, menos exportaciones, menos recursos fiscales. Eso está claro. Muy bien. Entonces, lo que interesa en términos de América Latina y el Perú particularmente, en términos de políticas y gestión pública, es pasar de esa concepción, diríamos, inadecuada, en la cual muchos de los países todavía sustentan su competitividad en base a las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas, aquellas caracterizadas porque están sustentadas en los recursos naturales, como la minería, el clima, en la mano de obra barata, ¿no? Lo que permite producir los bienes a un menor costo de oportunidad. La gran apuesta en términos de políticas y de gestión pública, tal como lo han demostrado los países más desarrollados, es que su competitividad se ha basado en las ventajas competitivas, como decimos en los PPTs, aquellas que están sustentadas en la diferenciación de los productos en el mayor valor agregado, ¿no? Caracterizada fundamentalmente por la incorporación del conocimiento en los bienes y servicios que producen, los que han permitido ser más competitivos en el comercio internacional. Pero la incorporación del conocimiento, como hemos señalado reiteradas veces, implica la inversión en educación, ciencia, tecnología, educación, salud y nutrición, que como vamos a decir, en estos temas hay mucho por hacer en el Perú. Y entonces ahí viene la trascendencia de las políticas y de la gestión pública. Entonces, tenemos un Estado en el Perú caracterizado por su ineficiencia, por su inequidad, por su ineficacia y por su poca transparencia. Debemos apostar contrariamente entonces a una gestión por o para resultados, caracterizada contrariamente, ¿no?, por ser equitativa, eficaz, por ser eficiente. Y entonces, porque como ya lo hemos demostrado a través de los PPTs iniciales, el Perú es un país que, si bien es cierto en estos últimos tiempos ha logrado disminuir la desigualdad de ingresos, todavía tiene una serie de enormes desigualdades, educación, salud, etc. Es así como en una publicación de la Universidad del Pacífico se muestra claramente que los dos problemas fundamentales de la educación en el Perú son la inequidad y la pésima calidad. Inequidad porque los resultados de las evaluaciones muestran que lugares como rurales tienen mucho menor puntaje que el área urbana, una evidencia de la inequidad. Y entonces, este es un tema que tenemos que superar. Entendemos que en términos de políticas públicas, un crecimiento con inclusión implica fundamentalmente atacar esos problemas tales como, por ejemplo, una pésima educación que tiene el Perú y una inequidad terrible. Hay que mejorar la calidad y hay que disminuir la inequidad. Y luego, en términos de desarrollo humano, que es otro elemento importante, porque acá hay que aclarar
Una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo humano. Hay países que han apostado fundamentalmente al crecimiento económico y han dejado en un segundo plano el desarrollo humano, caso en el Perú. Pero las evidencias empíricas que demuestran que aquellos países que han apostado por el desarrollo humano, pues también pueden obtener logros en términos de crecimiento económico más importantes. Una explicación: si un país invierte en desarrollo humano, como decimos, educación, salud, fundamentalmente, estas personas podrán entonces incorporarse al crecimiento económico. Por supuesto que sí, porque estarán más calificadas, estarán más sanas y podrán conseguir un empleo decente con muy buena o una adecuada remuneración. Pero si dejamos a las personas con un nivel bajo de calificación, pésima educación y con una salud mala, entonces ¿cómo esas personas se van a incorporar al crecimiento económico? Es decir, que tenemos que entender que el crecimiento económico y el desarrollo humano tienen que ir de la mano, juntos. Hay que buscar mayor y sostenible y alto crecimiento económico, correcto, pero también tenemos que apostar por el desarrollo humano, por la educación, por la salud, para que ese crecimiento económico justamente no tenga los problemas que tenemos ahora los peruanos, para tener un crecimiento económico mucho más sostenible y más inclusivo, porque sin duda la educación y la salud son los dos instrumentos más potentes para lograr un crecimiento económico más inclusivo. Por supuesto, los programas sociales cumplen un rol, pero estos programas sociales deben ser transitorios. No son los problemas a la exclusión en el crecimiento y el desarrollo humano, son un paliativo, que son necesarios, por supuesto, los programas sociales, pero la inversión para tener un crecimiento y desarrollo humano inclusivo viene por la inversión en educación, ciencia, tecnología, infraestructura, carreteras, puentes, agua, desagüe, investigación, ciencia. Esas son las inversiones que debemos priorizar en términos de la nueva gestión pública para lograr crecimiento económico alto y sostenido y mayor desarrollo humano. Bien, entonces, tal como hemos venido señalando, por ejemplo, y se muestra en los PPTs que hemos indicado, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2010, muestra cómo a través de una investigación han desglosado, ¿no?, el crecimiento, los logros en términos de disminución de la pobreza, descompuestos en dos aspectos. ¿Cuánto de la pobreza se debe a un mayor crecimiento económico? ¿Y cuánto de esa disminución de la pobreza se debe a una mejora en el ingreso? Y tal como se puede observar en el gráfico 3.1, pues en el caso del Perú particularmente, ¿no?, tal como se ve en la última columna, la disminución de la pobreza del 2001 al 2009, que pasó del 54,7 al 34,8 en ese periodo, un 78% se debió de esa disminución de la pobreza al crecimiento económico. Es decir, se disminuyó la pobreza, pero en un 78% debido al crecimiento, y solo a un 22% debido a una mejora en la distribución. Es decir, que el crecimiento económico ha explicado en mucho la disminución de la pobreza, cosa que en otros países pues se puede observar es distinta. La mejora de la distribución del ingreso ha distribuido más o ha contribuido más a la disminución de la pobreza. Por ejemplo, podemos observar Chile. La disminución de la pobreza en Chile en este periodo fue de 11, una variación pasó de 20,2 a 11,5. Esa disminución de la pobreza en un 44% estaba explicada por el crecimiento, pero, atención, el 56% debido a una mejora en la distribución. Y la distribución tiene que ver con temas de desarrollo humano. Muy bien, entonces, el Perú pues no es precisamente una economía caracterizada por activas políticas sociales, como lo hemos venido indicando, ¿no? Entonces, eso convierte en una severa restricción para disminuir la pobreza,
promover el crecimiento económico y lograr un mayor desarrollo humano, tal como lo hemos venido señalando. Luego, a continuación, se ponen una serie de información estadística sobre todo, por ejemplo, para mostrar cómo estamos en términos de gasto en educación por habitante. Está el gasto en educación como porcentaje del PBI, ¿no? Indicadores que nos van mostrando que todavía, como habíamos señalado en reiteradas oportunidades, hay mucho por hacer en el tema educativo y en el tema de salud. Entonces, y obviamente yo estoy convencido que si nosotros hacemos un mejor uso de los recursos escasos que tenemos los peruanos, podríamos lograr mejores indicadores en temas de educación y salud fundamentalmente. Pero para eso, como hemos señalado, hay que transitar de una gestión burocrática tradicional a una gestión por resultados. Y porque lo que invierte el Estado peruano, lo que invertimos los peruanos de nuestros impuestos, tiene que dar resultados. Y no en términos de números y cantidad de recursos invertidos, sino en términos de indicadores de desempeño, reitero. Es decir, en cuánto disminuye la mortalidad infantil, en cuánto disminuye la nutrición crónica, etc., etc. Y no solo, repito, a nivel de promedios del país. Y aquí en el gráfico 3,6 podemos observar, por ejemplo, el índice de desarrollo humano 2011, quienes están relativamente mejor en la región, Chile, Argentina, ¿no? Se puede observar, repito, en el gráfico 3,6, quienes están muy peor, mucho peor, Haití, y bueno, Perú en está con un desarrollo alto, ¿no? Mejor que República Dominicana, Ecuador, Brasil. Muy bien. Entonces, en términos de desarrollo humano hemos avanzado, pero todavía nos queda un largo trecho por transitar.